llamado Rafinha o Rapiña o Rafinha. Después de consultarlo con gente que habla portugués, que es de Brasil, se pronuncia Rafinha y lo vamos a llamar Rafinha en adelante para que nadie se enfade. Bueno, Rafinha, independientemente de lo difícil que sea ficharlo para el Barça a día de hoy, me lo habéis pedido mucho y es, creo que de rigor traerlo al canal, ya que es un jugador que desde hace bastante está en los rotativos como uno de los extremos favoritos de Xavi Hernández para sustituir al gran Ousmane Dembélé, que vamos a ver qué pasa finalmente con el francés. Rafinha tiene ahora mismo 25 años, cumple 26 el 14 de diciembre y es un fichaje que ahora mismo, como he comentado, se antoja difícil. Pero vamos a entrar un poquito en materia y vamos a analizar quién es este extraordinario jugador. Un jugador que, por cierto, empezó en el Avaí de Brasil, luego pasó a estar en Portugal, en Sporting Lisboa, el Sporting de Portugal, y antes de recalar en la Premier estuvo en el Rennes de Francia. Bueno, un futbolista que ha pasado por diversos entrenadores, pero donde realmente le cambia la vida a Rafinha, antes de que veáis los números, es cuando aparece el señor que tengo a la izquierda, que es Marcelo Bielsa, y a la derecha Tite, el seleccionador de la Canariña, donde un poco lo sacan de ese alma libre que era el brasileño y lo convierten en un futbolista muchísimo más aplicado. Viendo las estadísticas de Rafinha en general, vamos a quitar un momentito el banner, vemos que donde realmente se destapa en números muy completos, ya es en su etapa en el Leeds. Empezó marcando las diferencias ahí en Brasil, en el Guimarães, donde lo tenéis abajo, en el Avaí, donde llegó incluso a marcar en una temporada 15 goles en 54 partidos. Empezó desde las categorías inferiores y fue titular en 38 encuentros, donde llegó a marcar 20 tantos. En el Sporting de Portugal marcó poquitos goles, 7 en 33 partidos. En el Rennes, 8 en 36. Como veis, no es un goleador, es un extremo que provoca muchas cosas. Ahora lo vamos a ver. Y donde realmente ha estallado un poquito más, sobre todo en la faceta de asistencias, es en el Leeds United, que en estas 2 temporadas completas ha anotado un total de 17 goles y aportando un total de 12 asistencias. Y además le han mostrado 12 cartulinas amarillas, es decir, que es un jugador también de bastante carácter. En tema de ataque, como vemos, sobre todo si os fijáis en la segunda columna, en el centro, donde en los regates completados es una cifra nada desdeñable para un extremo, donde ha completado con éxito el 42,13% de las acciones que ha intentado. Para que os hagáis una idea, un 42,13 lo sitúa en el top 3 en las principales ligas de Europa. Es decir, que es un futbolista que se atreve, pero también consigue. Y a la derecha vemos que ha conseguido ni más ni menos que 8 tiros al poste. Es decir, que provoca que pasen cositas. En defensa, este jugador también ha ganado casi el 43% de los duelos, es decir, que se ha aplicado mucho en defensa y esto es una de las cualidades que seguramente Xavi Hernández esté buscando también. Y en la circulación de balón vemos que completa el 71,28% de los pases que intenta realizar, pases clave 67, los pases acertados con oposición lo tenéis a la izquierda, tercera columna abajo, donde está en el 58,26 y el 41,89 en los pases largos acertados. Estas estadísticas las podéis consultar cuando queráis, están aquí en el vídeo, tiráis para atrás después y las miráis con detenimiento. No os quiero enredar mucho con datos. Os pondré un poquito de vídeo también en la pantalla para que podáis ir viendo también un poquito las cualidades, las prestaciones de este futbolista y vamos a entrar ya en harina, en materia. ¿Qué es Rafinha? ¿Quién es Rafinha? ¿Qué puede aportar Rafinha? Bueno, lo primero que tenemos que destacar de Rafinha es su altísima capacidad de regatear, de dribbling, de gambetear, como se dice en Sudamérica.
sin perderse en tonterías, sin perderse en regates absurdos, sin arabescos, sin jugar de cara a la galería. ¿Es espectacular? Sí. ¿Levanta a la gente de sus asientos? ¿Tiene esa capacidad? Por supuesto. Pero principalmente, como yo he titulado este vídeo, Rafinha es un puñal por la banda, es decir, que va directo al grano. Es práctico en sus acciones. Tiene que buscar el regate, lo busca. Tiene que irse hacia afuera, no tiene dudas y busca la pierna, aunque sea la menos hábil, no tiene dudas en buscar el pase de la muerte o una jugada al segundo poste. Tiene la opción de penetrar y jugar con un compañero y tirar la pared para buscar disparo, lo hace. Y es también capaz de cruzarse la diagonal y buscar el disparo por su propia cuenta. Vemos en la imagen a Marcelo Bielsa, un entrenador absolutamente definitorio en la carrera de Rafinha, quien le ha sabido sacar esta parte menos disciplinada que arrastraba un poco de sus inicios en Avaí, en Brasil, y también de él, la etapa que ha tenido sobre todo en Portugal y en el GAN, donde era más lo que yo he puesto un alma libre, ¿no? Un jugador más genial, desequilibrante, pero mucho de fogonazos, de ratitos. De hecho, incluso no era titular indiscutible en alguno de estos equipos y eso le hacía bajar bastante sus enteros. Otro de los puntos fuertes de Rafinha es, sin duda alguna, la mecánica de tiro, la capacidad que tiene dentro del área para posicionarse, para buscar la mejor posibilidad de disparo. Suele equivocarse bastante poco a la hora de acertar con el arco, no le pega balonazos fuera del estadio. Bueno, evidentemente es un futbolista y es un ser humano y le puede pegar mal y se le puede ir, pero normalmente su mecánica de tiro es muy interesante y le hacen asegurar bastante. Y ahora quiero hablar también de ello. Y ahí tenemos un poco el ejemplo. Gran especialista desde el punto fatídico, desde el penalti, donde es el lanzador oficial del Leeds United. Muy peligroso a balón parado, tanto en los tiros libres, es decir, las faltas, borde del área o esquinadas, como los saques de esquina, como en los corners, donde esa mecánica precisamente le hace bastante indetectable y puede provocar o bien un centro a un compañero o bien que el balón vaya llovido y pueda botar ante el portero y que esto pueda crear esa confusión para que bien la toque un defensa o un delantero o bien se introduzca el balón en la portería rival. Esta tasa de competitividad que tiene Rafinha, este salto a la selección canariña, también le han dado un punto de picante más. Es un futbolista competitivo, no, lo siguiente, y en los grupos bien trabajados, y ahí es donde quiero entrar con la imagen otra vez de Marcelo Bielsa y de Tite, que son entrenadores que no se casan con nadie, que son entrenadores que exprimen hasta el último punto, hasta la última gota del limón, exprimen al futbolista. Y si ha llegado Rafinha a ser titular con Brasil y por supuesto pieza fundamental del Leeds United, con el ya destituido Marcelo Bielsa, no es casualidad. Jugador que ha sabido ganarse a la gente desde el trabajo, desde el sacrificio, desde el juego de grupo, desde el comprender lo que necesita en cada momento el equipo, de echarse precisamente el equipo y la responsabilidad a la espalda, de meterse a ese público en el bolsillo, como he comentado, con sus desbordes, su agresividad, su atrevimiento. Es cierto que le han enseñado 10 cartulinas amarillas, pero eso no considero que sea una faceta negativa, sino que muestra muy a las claras que en una liga física como es la Premier League, este jugador ha sabido ganar en físico, ha sabido ganar en ritmo, ha sabido ganar en mordiente y ha sabido ganar en transmitir lo que es el espíritu ganador. Esto que he comentado antes del tema de los centros, por el tema de la mecánica, me gustaría detenerme en este tema y os voy a poner un poquito de vídeo al costado para que lo podáis ver. Esta capacidad de lanzar, de golpear seco al esférico, es un arma que hace que Rafinha sea diferencial. Por ejemplo, si tenemos la imagen de Ousmane Dembélé, que yo no sé si va a continuar. Yo personalmente espero que no, por la opinión de que, bueno, esto se sale un poco del vídeo, pero hago un pequeño paréntesis. Cuando un jugador y un representante se ríen de ti, y si queréis quito la imagen, cuando se ríen de ti en los despachos, están estirando todo el rato el chicle, están negociando a espaldas,
están vendiendo humo o vendiendo la moto, como se dice en España, y no se le tiene respeto a la entidad a la que tú te debes y que tanto te ha aguantado durante tantos años, como es el Barça, y se pagó, por cierto, una cantidad muy alta por él y que se ha perdido más del 40% de los partidos, no me parece que sea un futbolista que merezca seguir, además de la calidad que tenga, que eso es indiscutible. Pero bueno, después de este paréntesis, regreso a Rafinha y lo enlazo con lo de Dembélé, que es un jugador que es genial, que le puede pegar con las dos piernas. Rafinha es zurdo cerrado, aquí sí que no tenemos dudas, pero es muchísimo más fiable en el golpeo que el propio Dembélé, donde era capaz de ponértela en el ángulo o ponértela en el parking. No había tintes ni medias tintas, también como se dice por aquí cerca. Y en este caso, Rafinha sí que tiene esa capacidad, esa mecánica de tiro, y aquí es donde entro yo a compenetrar un poco el vídeo que os estoy poniendo a la vez con la explicación que os doy. Ese golpeo seco, los que habéis jugado a fútbol lo sabréis perfectamente, y que también en parado es capaz de darle esa rosca, o como también se dice en Sudamérica, ese chanfle, ¿no? Ese efecto, pero que también sea capaz de girar el tobillo para que ese esférico salga golpeado de una manera muy seca y haciendo esos extraños que al arquero, al portero, le hacen dudar tantísimo o que puede crear segundas jugadas, es decir, que bote delante de las inmediaciones del área rival y que el arquero no sepa muy bien qué hacer. Esta mecánica la hacen mucho también Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford del Manchester United o David Luiz, donde se hizo muy conocido por su golpeo seco de giro de tobillo, y uno de los primeros que lo puso de moda en Europa en los últimos 20 años fue el genial Juninho Pernambucano del Olympique de Lyon, donde creó escuela básicamente con su golpeo seco de giro de tobillo, donde provoca que la pelota pueda hacer una folla seca, que pueda subir y bajar de manera muy rápido, que el balón incluso no se mueva al dibujo y eso crea un desconcierto muy grande al rival, o que también le pueda pegar de rosca al segundo palo, y esto en jugadas individuales le hace un futbolista determinante. Comento que también es un jugador que es potente en carrera, muy, muy fuerte en la carrera. Veis que está fino, fino, fino. Pica excelentemente al espacio, busca muy bien ese hueco para buscar el pase del interior. Creo que en el Barça podría beneficiarse mucho del juego interior de Pedri, por ejemplo. Es muy incisivo, muy asociativo, muy pesado y puede buscar también filtrar el jugar en pared. Y de hecho os voy a poner unas pequeñas imágenes también en parado para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Y es que en el Leeds, donde os pongo, y os voy a quitar un momentito el banner, él tiene varias alternativas. Un esquema es este, donde vemos a Rafinha jugando por la derecha como extremo diestro, a pierna cambiada, donde se puede ir por fuera o se puede ir por dentro. Ahí vemos que el número 9, que es Patrick Bamford, o Rodrigo Moreno, juegan justo por detrás, en la línea de tres, como interior o como media punta, y viene a apoyarle. En el dibujo número 2 vemos la jugada que os comentaba antes, es decir, que Rodrigo sigue a su acompañante en la media punta o como interior, pero Rafinha puede golpear zurdo, cerrado, de rosca, buscando la segunda incorporación del delantero, del 9, pero que esa rosca, ese chanfle, se puede ir cerrando y puede provocar que al final sea un golpeo a portería. De hecho, Rafinha ha marcado varios goles así estas temporadas, especialmente en el Leeds, una liga donde este tipo de jugadas se repiten mucho gracias a la calidad del césped. Y luego otra de las opciones es llegar hasta la línea de fondo y buscar pase atrás o pase al segundo palo, en este caso para el 9, para Patrick Bamford o Clich, que es el otro interior, o bien para Rodrigo Moreno. Y otra de las jugadas es individual, es decir, que él arranca, el lateral le hace el desdoblamiento, lo que sería la permuta, que es el número 46, Shackleton, le hace la permuta, Rodrigo ocupa el espacio que teóricamente ocuparía Rafinha, Rafinha corta como cuchillo en mantequilla hacia adentro y de zurda le pega fuerte al segundo palo, al palo largo, lo que se suele llamar en fútbol, lo que provoca grandísimo peligro para el rival. En el esquema, en el mapa de calor, vemos que es un futbolista que si le cambias de banda, en la izquierda es un poquito menos contundente porque su tendencia básicamente al trabajo es en la banda cambiada,
aunque también puede tener un buen rol interesante en esa parte, digamos, izquierda natural del extremo clásico, donde puede buscar el centro, pero donde hace realmente daño y trabaja y donde lo ha pulido mucho con Tite y con Bielsa, es jugando de extremo diestro, ayudando muchísimo en defensa, buscando mucho las diagonales y permanentemente pisando zonas de tres cuartos, donde centra muchísimo, encima muchísimo, también busca el golpeo directo y ese precisamente peligro que tiene él a la hora del desborde le hace ser un jugador bastante imprevisible. Vamos allá un poquito con el tema de las fortalezas que tiene Rafinha, ya lo hemos comentado, que pica muy bien al espacio, que es incisivo, asociativo, que puede filtrar, puede ir en diagonal, puede buscar y detectar el ángulo de tiro siempre con la zurda. Y en el tema competitivo, también Rafinha es un futbolista ya curtido, porque ha liderado ni más ni menos que a un Leeds United, un equipo ya prácticamente de media baja tabla, donde vio peligrar su permanencia hasta la última jornada, donde incluso un gol decisivo de penalti suyo les permitió salvar la categoría. Y yo creo que este es un tema muy importante en un jugador de élite, que ya tenga ese curtimiento donde no solamente se le intente testar por lo que gana, sino por lo que es capaz de lograr en situaciones de máxima presión y el descenso o el peligro del descenso, ese miedo a caerte, yo creo que dice mucho de la capacidad de competitividad que tiene este futbolista. No es casualidad que sea un fijo en la lista de la canariña de la selección de Brasil. Y vamos un poquito con las debilidades, donde yo creo que debe mejorar Rafinha, y es que creo que debe mejorar los pases largos, donde hemos visto un porcentaje bastante bajo de efectividad, sin oposición, baja y rozando el 40%, pero en ocasiones, según qué partido, le hemos visto por debajo del 30%, y eso es poquísimo para un jugador de su calidad, donde hay que exigirle mucho más a la hora de filtrar esos pases, aunque en corto sí que es bastante eficiente. Y en la Premier ahora mismo está en un club, como hemos comentado, en la parte baja, está promediando esos 10, 12 goles y unas tantas asistencias, lo cual, bueno, son cifras muy, muy, muy interesantes, pero no es un goleador. Esto quiero que quede claro, porque a veces cuando estamos fichando a jugadores que juegan en banda se le están pidiendo los goles que no son capaces de marcar los futbolistas que ya no están, le hace Leo Messi, y para eso se quiere fichar al Robert Lewandowski y jugadores que tengan gol, porque Rafinha tiene bastante gol, pero no es un jugador del que debamos esperar cifras superlativas. Aunque en el Barça habría que ver que a lo mejor podría ser que rodeándose de futbolistas mejores sus números pudieran aumentar. Y lo último que querría comentar de Rafinha es que habría que verlo en un club Champions, un club que aspira a todo. El Barça podría ser una plaza muy buena para este futbolista, ya que esa exigencia que va a tener este año el club culé le podría hacer subir varios escalones. Viene, como he comentado, curtido de no descender a la Premier y de salvar a su equipo y de ser la estrella del equipo hasta la última jornada. Y su rol en la Seleção, en la selección de Brasil, que cada vez es más importante, ya nos está diciendo un poquito, nos está dando pistas de que se desenvuelve bastante bien bajo presión. Yo creo que estos son los puntos que debemos tener en cuenta de este jugador de Rafinha, como he comentado, 25 años, que creo que está preparado para dar el salto. Yo creo que es el momento perfecto de madurez, de curtimiento, a las puertas del Mundial de Qatar, como he comentado, 25 años y medio para 26, que está en un punto de forma muy, muy interesante. Creo que tiene una curva de crecimiento también Technique. He bastante has a grande lovely rip y habría que verlo en el technique, Barça. puts a lot of Y si pace and Xavi bend lo ha pedido on the con tanta ball. insistencia, Okay, that no one's a bit tengo on the ninguna hip, but duda de even que on his podría weaker aportar foot, mucho
Primero, seems por to be able to get the su delivery into experiencia the con right Marcelo areas, into Bielsa, the al cual corridor Xavi le of tiene devoción, igual uncertainty. que le But the tiene problem is devoción Pep his Guardiola. crosses are No so es difficult to casualidad deal que with, se le haga not tanto just for the caso a lo que dice opponents, el but loco for his Bielsa. teammates No himself. está They tan just loco don't seem to para be algunas able to cosas. get on the end of Ha it. sabido capaz Even the opposite de flank here, again, moldear, he ha puts a sabido lovely delivery in. sacarle So it's ese rédito a un jugador que, como he comentado, es genial, pero tendía a perderse un poco en batallas personales, guerras de guerrillas en el terreno de juego, y ahora es un futbolista mucho más decisivo, incisivo y letal. Y por eso he titulado el vídeo que Rafinha es un puñal extremo, porque un extremo capaz de ir por ambos costados, buscarse la jugada, centrar muy bien, pegarle fuerte, tener capacidad para crear, es muy bueno dentro del área, sabe decidir, tiene templanza, es competitivo, es agresivo, es solidario y sobre todo, como hemos comentado, sabe competir. Y este perfil es el que necesita el Barça. Un perfil así, un perfil también Di María, que es más veterano, pero es este tipo de rol. Jugador con bastante gol, con bastante asistencia, incisivo, competitivo, carácter latinoamericano, de estar ahí en el picadito, de querer ganar siempre, de transmitir. Y considero que si tiene el ecosistema correcto y, sobre todo, se le dan las pautas para que sea disciplinado y se le da unos buenos, bueno, yo diría que muebles para que pueda seguir creciendo, considero que Rafinha sería un jugador más que interesante para el Barça. El problema, el precio, sin ninguna duda. Vamos a ver cómo se resuelve este tema. Así que por lo pronto lo voy a dejar aquí. Simplemente os vuelvo a dar las gracias, que vuelvas a impulsar con tu like, con tu potente like al balón de Ícaro, a ver si llegamos pronto a los 900. Estamos camino de ello. Y este era un poco el vídeo de Rafinha, posible incorporación para el Barça. Lo veremos pronto. Sin más, te agradezco muchísimo tu apoyo y, como digo siempre, amigo, amiga, salud y goles. Chao.